Crees que el poder proviene del talento, del mérito, de ser digno. Esa es la primera ilusión de los débiles. El poder no se gana, se concede por quienes ya lo poseen. Y los que ascienden no son los mejores, sino los que aprenden a situarse lo bastante cerca del trono sin llegar a amenazarlo. En este vídeo, aprenderás no cómo impresionar a las personas poderosas, sino cómo volverte necesario para ellas. Toda jerarquía es un juego de proximidad, y cada jugador busca el calor del mismo fuego que podría consumirlo vivo. Los poderosos no buscan iguales, buscan extensiones de su voluntad. Premian la obediencia disfrazada de lealtad, la inteligencia que se oculta tras la utilidad y el encanto que jamás compite con su propia luz. Para ascender entre ellos, debes dejar de creer en la justicia y empezar a dominar la percepción. En la corte de la influencia, las palabras valen poco, la energía lo es todo. Tu silencio, tu compostura, tu sentido del momento, son monedas que los poderosos respetan. Pueden oler la necesidad, les repugna. Pero aquel que se mueve como si perteneciera, que observa más de lo que habla, que se dobla sin romperse, ese se vuelve indispensable. Esto no trata de amistad. Trata de acceso. Y el acceso, una vez obtenido, puede transformarse en cualquier cosa: respeto, riqueza, protección, incluso control. Así que, si deseas moverte entre leones, primero debes aprender a caminar sin hacer ruido. Toda jerarquía es una telaraña, y tú eres la araña o la mosca. La diferencia no está en la posición, sino en la percepción. Las personas poderosas no ascienden por accidente. Ascienden porque otros las elevan, voluntaria, inconscientemente, y casi siempre, para siempre. Si quieres moverte entre los poderosos, la primera ley es simple: haz que los poderosos se vean a sí mismos en ti. Nadie ayuda a un desconocido. Pero todos protegen un espejo. En las cortes de los reyes y en las salas de juntas modernas, la supervivencia pertenece a quienes reflejan lo que los poderosos desean ver: lealtad, admiración, potencial. La ilusión de semejanza es la moneda más antigua de la influencia. Cuando alguien cree que piensas como él, supera su sospecha. Te vuelves familiar. Y la familiaridad es el disfraz más suave de la ambición. Mira la historia: César tuvo a Bruto, no por lealtad, sino por semejanza. Bruto reflejaba las virtudes que César quería que el Senado viera en él: razón, dignidad, control. Por eso César nunca vio venir el cuchillo. Confiaba en su reflejo. La influencia no consiste en forzar una conexión, sino en construirla. Cuidadosamente. Sutilmente. Como un escultor que talla mármol, eliminas lo que no encaja en su imagen hasta que creen que perteneces. Pregúntate, cuando entras en una sala llena de poderosos, ¿intentas impresionarlos? ¿O haces que se sientan comprendidos? Lo primero provoca resistencia. Lo segundo abre puertas que nunca se cierran. Esto es el mimetismo psicológico, no imitación, sino reflejo emocional. Estudias el tono, el ritmo, la creencia. Aprendes su lenguaje antes de hablar el tuyo. Cuando levantan la guardia, reflejas calma. Cuando buscan aprobación, ofreces validación. Cuando muestran orgullo, muestras reverencia. Cada respuesta es un tirón sutil de un hilo invisible. Pero no confundas reflejo con sumisión. La telaraña brilla al sol, parece delicada, inocente, hermosa. Sin embargo, mata con paciencia, no con fuerza. Así actúa el estratega. No ruegas atención, creas resonancia. No compites por el poder, te vuelves útil para él. Piénsalo en el presente: el empleado ambicioso que halaga al directivo, no con palabras, sino con comprensión. Aprende sus frustraciones, absorbe sus miedos, anticipa sus movimientos. Poco a poco, su presencia se vuelve indispensable. El jefe empieza a confiar, depender, creer. Así es como un subordinado se convierte en una sombra, y todo gobernante teme a su propia sombra. El secreto es este: la gente no quiere verdad. Quiere reflejo. Quiere ver su grandeza de vuelta. Si ofreces ese espejo, te darán su protección, su acceso, incluso sus secretos. Pero cuidado, refleja demasiado y notarán la manipulación. Refleja poco y te volverás invisible. El equilibrio debe ser preciso, una mezcla de similitud y distancia. Suficiente para atraer, nunca para amenazar. En esto, el poder es alquimia psicológica. Transformas la percepción en oportunidad. Y mientras otros gritan por ser vistos, tú susurras hasta volverte permanente. Aplica esta ley en tu vida. En tus círculos, en tu trabajo,
en la política. En lugar de preguntar cómo logro que me aprecien, pregúntate cómo logro que se vean en mí. En el instante en que lo hagan, sus defensas se derrumban, no por derrota, sino por reconocimiento. No es amistad. Es influencia. No es manipulación. Es supervivencia. Cada conexión con el poder es un juego de espejos. Tú decides qué reflejo ofrecer, el discípulo leal, el aliado confiable, el observador inofensivo. Cada máscara compra tiempo, acceso e influencia. Pero cuando llegue el momento, debes romper el reflejo y mostrar la verdad, porque ningún espejo sirve para siempre. El primer paso para ascender no es ser visto, es ser necesitado. Y la única forma de ser necesario, es hacerles creer que eres parte de ellos. Recuerda esto. No asciendes estando aparte, sino tan cerca que no puedan distinguir dónde terminan ellos, y dónde comienzas tú. Y cuando confundan tu presencia con su propio reflejo, entonces la telaraña se cerrará. El poder no siempre se toma por la fuerza. A veces, se conquista inclinándose, lo justo para que el otro crea que tiene el control. Te enseñaron a no arrodillarte jamás. A mantenerte firme. A no dejar que nadie te domine. Pero la verdad es que quienes más alto ascienden, muchas veces comienzan inclinando la cabeza, de manera estratégica, no sumisa. En toda jerarquía, el camino hacia arriba está custodiado por egos, inseguridades y reyes frágiles. Debes hacerles sentir superiores antes de que te dejen acercarte al trono. Tu tarea es alimentar esa ilusión, no porque la creas, sino porque te sirve. La historia está llena de hombres que entendieron esta verdad. Cuando César Borgia quiso conquistar, no empezó desafiando a las familias poderosas de Italia. Las halagó, formó alianzas, se mostró como el servidor leal, hasta que ya no necesitó su aprobación. Entonces, cuando su poder maduró, las aplastó sin piedad. La sumisión nunca fue debilidad, fue camuflaje. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades perdiste porque tu orgullo habló antes que tu inteligencia? ¿Cuántas puertas se cerraron porque te negaste a jugar el juego? La sumisión estratégica no es rendición. Es control mediante paciencia. Es el arte de dejar que otro se sienta victorioso mientras tú reorganizas el tablero bajo sus pies. Lo dejas hablar primero. Le haces creer que sus ideas mandan. Asientes, concuerdas, adulas cuando es necesario, no porque estés debajo de él, sino porque estás por encima. Tu silencio se convierte en un arma más afilada que las palabras. Psicológicamente, esta táctica explota el hambre más profunda del ego, la validación. Los poderosos ansían la ilusión de superioridad más que la verdad. Así que dásela, aliméntalos, refleja su sabiduría, hazles sentir arquitectos. Mientras celebran su reflejo, tú moldeas los cimientos de su imperio. Las antiguas cortes lo sabían bien. Una sonrisa podía ser más letal que una espada. Una palabra equivocada podía significar el exilio o la muerte. Por eso dominaban el arte de la actuación, obediencia que escondía cálculo. Cada reverencia, cada cumplido, cada gesto de humildad era una jugada hacia la supervivencia y el poder. Quizá pienses que esto es engaño. Pero el engaño solo es inmoral cuando carece de propósito. En la política, en los negocios, en la vida, es estrategia. El león atemoriza, pero el zorro sobrevive. Piensa en tu entorno. Cuando enfrentes a alguien que cree tener poder sobre ti, no lo desafíes. Déjalo reinar en su ilusión. Mientras tanto, obsérvalo. Cada déspota tiene una grieta, y quien escucha, la encuentra primero. No estás ahí para enfrentarlo. Estás ahí para entenderlo. Porque quien entiende, controla al que solo actúa. El mundo moderno enseña rebelión, la sabiduría maquiavélica enseña infiltración. Para ascender socialmente, debes mezclar orgullo con diplomacia, desafío con contención. Los que se rebelan abiertamente, caen. Los que sirven con estrategia, ascienden. Pero recuerda, la sumisión debe ser temporal. Es un medio, no un destino. Si te arrodillas demasiado tiempo, olvidas cómo levantarte. Si obedeces demasiado, pierdes tu filo. Cede solo cuando te acerque al mando. Hay un momento en toda dinámica de poder en que la máscara cae. Cuando quien se inclinaba se endereza, revelando que nunca estuvo debajo, solo esperaba. Ahí es cuando el control cambia de manos. Ahí el cazador descubre que la presa lo observaba desde el principio. Así que la próxima vez que alguien exija tu obediencia, sonríe. Déjalo creer que ha ganado. Déjalo subestimarte. Porque la mente que se inclina por elección nunca puede romperse.
El poder basado en el miedo se desmorona cuando el miedo se disipa. Pero el poder basado en la comprensión, en leer a las personas, dominar el tiempo y controlar las reacciones, se vuelve intocable. No necesitas desafiar el trono. Solo debes hacer que el rey crea que no eres amenaza, hasta que un día se aparte, y tú ya estés sentado donde él gobernaba. Y cuando domines la sumisión estratégica, llega la siguiente ley: convertir la lealtad en palanca. Porque cada favor que das es una cadena esperando a ser tirada. El poder no se encuentra en ser visto. Se encuentra en decidir cuándo mostrarse. Crees que la visibilidad es éxito, que ser notado significa ser valorado. Pero la atención es un arma de doble filo, puede elevarte o exponerte. El sabio no busca ser visto, elige aparecer cuando más le conviene. Mira la historia. Los poderosos siempre han entendido el ritmo entre aparecer y desaparecer. Los reyes que se mostraban demasiado despertaban envidia. Los consejeros que guardaban silencio se volvían imprescindibles. La multitud aclama a los ruidosos, pero obedece a los silenciosos. Todo imperio, toda corte, todo círculo social sigue una ley. Cuanto más predecible eres, más fácil es controlarte. La visibilidad crea previsibilidad, y la previsibilidad mata el poder. Pregúntate, ¿cuántas veces hablaste demasiado pronto, explicaste de más o mostraste tus intenciones con claridad? Cada vez, entregaste a tu enemigo el mapa para destruirte. El estratega habla poco, no porque le falten palabras, sino porque entiende su precio. Cada frase es una moneda de poder. Y cuanto más la gastas, menos vale tu silencio. El silencio no es vacío. Es tensión. Es un arma que obliga a los demás a mostrarse. Cuando permaneces callado en un mundo adicto al ruido, los demás proyectan significado sobre tu quietud. Se preguntan qué piensas. Suponen profundidad, control, misterio. Y el misterio, en psicología humana, es autoridad. Las personas temen lo que no pueden leer. Respetan lo que no pueden predecir. Piensa en un líder que comenta cada asunto, reacciona a cada rumor y aparece en cada escena. Pronto, sus palabras pierden peso. Su presencia se vuelve común, su pensamiento predecible. Pero aquel que habla poco, que oculta sus motivos y elige cuándo mostrarse, impone más con su silencio que el otro con 1000 discursos. Por eso el arte de la visibilidad es el arte del control. Debes aprender a desaparecer estratégicamente. Aléjate de los círculos innecesarios. Evita explicarte. Deja que la curiosidad trabaje a tu favor. En la corte del poder, el misterio es protección. Lo que no se ve no puede atacarse. Lo que no se entiende no puede manipularse. En psicología, esto crea lo que se llama disonancia cognitiva. Cuando la gente no comprende tu comportamiento, su mente sufre por resolver la tensión, y al hacerlo, te eleva. Te atribuyen inteligencia, profundidad, poder, solo porque callas. Te conviertes en lo que imaginan, no en lo que revelas. Y esa ilusión es mucho más útil que la verdad. Pero cuidado, el silencio sin estrategia se convierte en invisibilidad. Y la invisibilidad prolongada se transforma en irrelevancia. Debes controlar tanto tu presencia como tu ausencia. Aparece poco, pero cuando lo hagas, que sea inolvidable. Piensa en cómo los generales manejan sus tropas. No luchan cada batalla. Esperan, calculan, y atacan cuando el enemigo está más débil. Tu presencia debe operar igual, repentina, deliberada, decisiva. Aparece en el momento de ventaja. Habla cuando callar te cueste más que hablar. Cada acción debe parecer intencionada, nunca impulsiva. En la estrategia social, quien revela demasiado pierde el control. El que escucha, gana poder. Porque escuchar revela patrones. Hablar revela debilidades. Cuando callas, los demás llenan el vacío con confesiones, suposiciones y proyecciones. Muestran sus valores, deseos e inseguridades. Mientras tanto, tú permaneces inmóvil, recopilando información, sin entregar nada. No necesitas manipular directamente cuando los demás se descubren solos. Solo debes crear el silencio que los obliga a hablar. Así es como se construye la influencia invisible. No dominas la sala, la anclas. Tu calma se convierte en la gravedad que atrae a todos. Y cuando por fin eliges hablar, cada palabra cae como una espada, precisa, fría, definitiva. Recuerda esto. El poder no es ruido. Es control silencioso. Es captar atención sin buscarla. Es moldear percepción sin esfuerzo. Los ruidosos suplican ser creídos.
Los silenciosos hacen que los demás crean por ellos. Desaparece cuando te esperan. Vuelve cuando te olviden. Y deja que cada regreso recuerde que tu silencio nunca fue ausencia, fue preparación. Porque ¿quién controla su visibilidad? Controla su leyenda. Pero ¿qué ocurre cuando te vuelves tan silencioso, tan indescifrable? Que ni los más cercanos saben si los sirves o los gobiernas. La lealtad es la ilusión más seductora en el teatro del poder. La gente la predica como virtud, pero la usa como moneda. Y tú, si deseas ascender entre los poderosos, debes entender. La lealtad no es una cadena. Es una herramienta. Las masas son leales por sentimiento. El estratega, por cálculo. Porque en toda alianza llega un momento en que la lealtad cuesta más de lo que recompensa. Y solo el sabio sabe cuándo cortar la cuerda antes de que lo arrastre hacia abajo. La historia solo premia la lealtad cuando sirve al trono, no cuando lo pone en peligro. Mira a César Borgia. Construyó su imperio sobre la lealtad de hombres que lo temían, no de quienes lo amaban. Porque el miedo ata más fuerte que el afecto, y la utilidad dura más que la devoción. El verdadero poder no se aferra. Se adapta. Se dobla cuando es necesario, y se mueve cuando la oportunidad llama. A los ojos ingenuos, esto parece traición. Pero para quien entiende la naturaleza de la supervivencia, es sabiduría. Debes aprender a jugar con la lealtad como otros juegan con el engaño. Muéstrala cuando te beneficie. Retírala cuando ponga en peligro tu ascenso. Pregúntate, ¿quién merece tu lealtad? ¿Un amo que ha perdido su influencia? ¿Un amigo que ya no impulsa tu crecimiento? ¿Un sistema que te desecharía en cuanto dejes de ser útil? La mayoría es leal a su propia debilidad. Temen la culpa de abandonar, la vergüenza de crecer. Pero el poder pertenece a quien sabe desprenderse cuando llega el momento. Piensa en la corte de Florencia. Los aliados juraban fe eterna a sus mecenas, hasta que esos mecenas caían en desgracia. Entonces la lealtad se evaporaba. No por maldad, sino por necesidad. Porque en política, la supervivencia es moralidad. Para ascender entre los poderosos, debes ser leal solo a una cosa, tu avance. Todo lo demás, vínculos, promesas, afectos, es secundario. Pero esto no significa ser imprudente. Significa ser calculador. Tu lealtad debe parecer absoluta, aunque tu mente siga siendo libre. Debes parecer devoto, incluso mientras planeas tu salida. Esta es la paradoja que mantiene el poder en movimiento. Parecer fiel, sin dejar de ser soberano. Llevar la máscara de la lealtad mientras tus ojos buscan el próximo paso. Piénsalo como una partida de ajedrez. Cada alianza es una pieza. Hoy proteges tu caballo, mañana lo sacrificas, no por odio, sino porque la victoria lo exige. Así funciona el poder. La lealtad, entonces, no es un juramento. Es una estrategia. Y, como toda estrategia, debe evolucionar. Psicológicamente, la lealtad alimenta nuestra necesidad de pertenencia. Anhelamos conexión, validación, seguridad. Pero esos deseos son enemigos de la ambición. Te hacen dudar cuando debes actuar. Te hacen proteger lo que ya está perdido. El verdadero estratega mata el sentimiento antes de que el sentimiento lo mate a él. Sabe sonreír mientras prepara su próxima jugada. Sabe parecer fiel mientras construye el puente hacia su siguiente alianza. No es crueldad, es claridad. Porque en el juego del poder, la supervivencia depende de la adaptabilidad, no del apego. Y cuando llegue el momento de romper tu lealtad, hazlo con limpieza. Sin explicaciones. Sin vacilaciones. Cuanto más te justifiques, más débil pareces. Quien se sorprende por tu partida fue ciego ante tu evolución. Confundió tu disciplina con devoción. Déjalos. Su error es tu camuflaje. Recuerda, en la jerarquía del poder, la lealtad fluye hacia arriba, nunca hacia abajo. Los poderosos exigen devoción, pero rara vez la ofrecen. Y si deseas unirte a ellos, debes reflejar su lógica. Da la suficiente lealtad para ser confiable. Pero nunca tanta como para ser prisionero. Porque cuando la lealtad se convierte en tu identidad, otro posee tu destino. El verdaderamente poderoso es leal a los principios, no a las personas, al progreso, no a las promesas. Y mientras otros desperdician su fuerza defendiendo el pasado, tú preparas el futuro en silencio. El poder no reside solo en lo que haces, sino en lo que los demás ven que haces. En cada corte, empresa o círculo de influencia existe una paradoja cruel. Quienes trabajan en silencio son olvidados,
mientras que quienes muestran solo una parte de su brillo se vuelven indispensables. La visibilidad, no la virtud, decide quién asciende. Los poderosos lo entienden instintivamente. Se mueven como sombras, pero siempre se aseguran de que su silueta caiga donde la luz es más fuerte. No muestran todo, solo lo necesario. Tú debes dominar ese mismo arte. Porque la oscuridad es la muerte en la política, los negocios y la sociedad. Puedes ser brillante, capaz y sabio, pero si nadie lo ve, eres invisible. Y el hombre invisible no tiene poder. Piensa en los gobernantes de Florencia o los monarcas de Francia. Su fuerza no solo provenía de su estrategia, sino de la imagen de autoridad, la ilusión cuidadosamente construida de que su sola presencia podía imponer obediencia. Sus retratos eran enormes por una razón. No era vanidad, era propaganda. El poderoso no solo actúa, escenifica sus actos. Pregúntate, ¿cuánto de tu esfuerzo es visible y cuánto se desperdicia en silencio? Crees que la humildad te protege, pero en el teatro del poder, la humildad sin estrategia es suicidio. He aquí una verdad que pocos se atreven a pronunciar. La percepción moldea la lealtad más rápido que el mérito. La gente no sigue al competente. Sigue al visible. Cuando César desfilaba por las calles de Roma tras una victoria, no era solo celebración, era un mensaje. Gano, luego mando. La visibilidad era su armadura. La fama, su arma. Tú también debes crear victorias simbólicas. No todo éxito debe contarse, pero todo silencio debe tener un propósito. Si desapareces demasiado, te olvidan. Si apareces demasiado, pierdes el misterio. Equilibra ambos. Así manipulan los sabios la percepción. Permiten que los demás descubran su grandeza, no que la proclamen. Una carta filtrada. Un rumor discreto. Un acto de generosidad observado por los ojos adecuados. Esas son las cuerdas invisibles del poder. Hoy el escenario ha cambiado, pero la ley es la misma: controla lo que ven, y controlarás lo que creen. La visibilidad estratégica significa saber cuándo desaparecer y cuándo aparecer con precisión. La ausencia crea intriga. La aparición, autoridad. La alternancia de ambas crea mito. El ser humano no adora la lógica, sino el símbolo. Venera la imagen de confianza, el aura de certeza. Cuando dominas tu presencia, incluso tu silencio habla. Pero cuidado, quien busca atención sin control, la pierde. La visibilidad debe diseñarse, no rogarse. Para influir en los poderosos, deben verte sin que parezca que lo deseas. Haz que te noten de forma natural, con la elegancia de la contención. En el juego de la percepción, quien parece valioso, lo es. No es moralidad. Es psicología. Y quien controla la historia, controla el mundo. Recuerda, la visibilidad no es mostrarse a todos, sino asegurarse de que los ojos correctos te estén mirando. No muestres toda tu fuerza. Muestra lo suficiente para inspirar respeto, oculta lo suficiente para provocar temor. Porque el misterio es la sombra que amplifica la luz. Domina esto, y no perseguirás el poder. El poder te buscará a ti. Pero, ¿qué ocurre cuando tu leyenda se vuelve más grande que tu realidad, y la percepción se convierte en tu mayor arma o en tu ruina más sutil? El poder nunca se conquista por la fuerza. Se absorbe con el silencio, con la percepción, con el arte sutil de hacer que los demás crean que actúan por voluntad propia. El verdadero control no ruge, susurra. Se oculta tras una mirada serena y pausas calculadas. El sabio nunca muestra su mano, deja que los demás muestren la suya primero. Recuerda, quien domina la emoción, domina la percepción. Y quien domina la percepción, domina el juego. ¿Quieres ser admirado o ser obedecido? ¿Buscas que te comprendan, o que te sigan sin preguntar? La respuesta define el tipo de poder que tendrás. Si estas palabras te han inquietado, es porque reconoces su verdad. El mundo no recompensa a los ruidosos, se inclina ante los silenciosos. Deja tus pensamientos abajo, pero no reveles nada. Suscríbete para más estrategias maquiavélicas y comparte este vídeo, no para enseñar poder, sino para descubrir quién lo reconoce. Porque conocer estas leyes no te hace poderoso. Aplicarlas, ahí es donde el poder comienza.